Y ahora vamos a dar paso al doctor Fabio Bastide y Mercedes Arata. Los dos son pediatras, especialistas en adolescencia de nuestro hospital también. Forman parte del comité de adolescencia de nuestra filial. Así que bueno, le vamos a dar paso. Hola, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros con Mercedes vamos a hablar de atención integral de las adolescencias. A ver si me sale esto, porque la tecnología no es lo mío. ¿Y por qué hablamos por ahí de las adolescencias y no de adolescencias? Sino que las adolescencias es una definición o un decir complejo y dinámico. ¿Por qué decimos dinámico? Porque va cambiando en el tiempo. Por ahí si uno compara las adolescencias de nuestra época, de nuestros abuelos y demás, fueron distintas las adolescencias. Por eso hablamos de adolescencias en plural. Y después porque depende también de cada región. No es lo mismo una adolescencia que se curse acá en Santa Fe, que se curse en el norte de la provincia, o en Salta, o en Tierra del Fuego. Por eso cada adolescencia la tenemos que mirar con los ojos que nos toca a nosotros en este momento particular. Por eso que es tan lindo, a nosotros nos gusta el mirado de las adolescencias, y siempre se hace con el adolescente también, porque es un partícipe de su adolescencia y de toda actividad que vamos a hacer con ellos. Por eso, de esto tan complejo, muchas veces por ahí nos pasa esto. Vengo por mis padres o por la gente que nos rodea, y en realidad, al no saber por ahí pensar en esta multiplicidad de adolescencias, es que llegan a esta situación los adolescentes. Entonces, los vamos a hacer trabajar. Nosotros, como empezamos, somos malos, hacemos trabajar y le vamos a hacer pensar un caso clínico. Concurre a su consulta derivado de un centro de salud, un adolescente de 13 años, acompañado por su madre. La derivación dice: Celeste, 10 años, amenorrea de 6 meses, autolisis. Hermoso. Ahí está. Entonces, ¿qué haríamos primera? ¿Cómo encararíamos esta consulta? ¿Qué haríamos lo primero que hacemos? Llegó, ahí está, ahí. Está Celeste ahí sentadita, y ¿qué hacemos con Celeste? ¿Qué? Exactamente, pero primero, ¿qué tienes que hacer? No sabes nada de 10 años. 13 años, 13 años, después ahí hubo un error. 13 años. 13 años, no, perdón, fue tipeo ahí mal. Estamos 13 años, pero y con todas las nuevas adolescencias que tenemos, lo que tenemos que saber que no sabemos nada de ese adolescente que tenemos ahí enfrente. Entonces, lo que se recomienda hoy, ¿cómo es? Cuando la llamamos, llamarla por el apellido. ¿Sí? No sabemos nada. Entonces, nos acostumbramos los pediatras a llamarlo por el nombre, porque nos hacemos más amigados. Ahora le sacamos toda esa teoría que teníamos de primera consulta con el nombre, si no sabemos nada y no pudimos hablar con el derivador, llamarla por el apellido. Por el apellido, o preguntarle después cómo me gusta que me llamen, y ahí arrancamos y ampliamos los motivos de consultas. Entra, aclara que se llama Juan, que siempre fue Juan, es muy verborrágico, habla hasta por los codos, y él dice que ya desde el jardín de infante él manifestó su disconfort con su nombre designado al nacer, que tuvo problemas y consultó múltiples con psiquiatría, psicología, porque Celeste era muy rebelde, molestaba en el jardín y demás, porque había algo más que le molestaba. En el relato sigue manifestando de esto de su autodefinición, que ella lo acompara, y el pedido de Juan dice que no quiere ser nena, no quiero sangrar, y menos que me crezcan los pechos. ¿Sí? Su reclamo era bien manifiesto. La madre, siempre que tenemos la mamá atrás, dice: pero lo que a mí me preocupa es que no quiere comer, hace un tiempo que no quiere comer,
Y al pasar comenta de las heridas que se está haciendo Juan en el último tiempo. Verán que la consulta, si nos acordamos cómo nos derivaron, celeste, amenorrea y autolisis. Hay un montón de cosas para trabajar y ahí es cuando empezamos a trabajar lo que se habla la atención integral y en interdisciplina. Entonces tenemos que cambiar nuestra mirada con estos pacientes. Entonces, el trabajo interdisciplinario, institución, tenemos que hacer el examen físico completo, explicar lo importante que es el examen físico en el tiempo, por el seguimiento en el tiempo, entonces tenemos que explicarlo y lo hacemos en el consultorio, y Gabriela, porque el cuerpo que tenemos del nacer hay que controlarlo, y tenemos que avisarle que eso se va a controlar de por vida, entonces explicarle la importancia de hacer el examen físico completo. Como decía Javier Gavi, evaluar el Tanner, que nos va a servir después para cualquier cuestión y todas, y si desea hacer algo más en su autopercepción, también nos va a servir el grado de Tanner. Y no olvidarnos la evaluación de las lesiones. Si son agudas, si son viejas, qué tiempo tienen estas lesiones, qué tipo de lesiones. Las lesiones por ahí nos pueden hablar porque a través de las lesiones los adolescentes hablan. Entonces, si son muy profundas, hablan de mucho por ahí enojos. Si son superficiales, entonces hay que ver qué tipo y qué circunstancias se presentaron esas autolesiones. Trabajamos en equipo, servicio social y salud mental, y no solamente, como decíamos en la fotito que mostré, con Juan, sino con todos los integrantes de la familia hay que trabajar. Y ver sus temores y puntos de vista sobre su alimentación, autolisis, autopercepción y el cambio registral. Como vieron por ahí, las consultas se van complicando y se van agregando cosas a medida que vamos preguntando, y por ahí uno dice, ¿para qué pregunté? Educación y atención primaria, ver vacunación. Nos ha pasado que nos tocó uno de estos que eran antivacuna. Tenemos todo. Escolaridad. La escolaridad no solamente para ver qué grado de instrucción tiene, sino cómo está llevando todo este proceso. No comer. Autolisis, autodeterminación. Cómo lo manejamos en la escuela, cómo lo maneja la escuela, cómo lo acompaña la escuela y su entorno. El tiempo libre también, cómo maneja su tiempo libre, qué otras actividades hace, qué hacemos. Solicitamos un chequeo para ver el medio interno y perfil hormonal. Sobre todo esto, escuchar a Juan. Y el que va a ser partícipe de lo que vamos a hacer de ahora en adelante, va a ser todo con Juan. Evaluar en conjunto y cuál va a ser lo más urgente a resolver. Porque para ello nos tenemos que centrar en una sola cosa y enfocarnos que no menstruo hace tanto tiempo, sino ver en realidad todo el conjunto cuál es lo más importante. Si pide él, se informa sobre las infancias trans. Nosotros en el servicio tenemos un consentimiento informado que ahí les sirve como para explicar si deciden hacer algo de, si está a tiempo para hacer un bloqueo hormonal o una adecuación hormonal, cuáles van a ser los pasos a seguir, pero si él lo pide en este momento. Si no, se informa que puede estar la posibilidad de darle o no esa información, y eso se ve, que es el consentimiento informado, y por ahí se lo asesora sobre el cambio registral, que lo podemos mandar nosotros, tenemos la suerte en los niños que tenemos un registro civil, los podemos hablar para que hablen con las chicas que son muy repiolas y les pueden explicar cómo puede ser su cambio registral. ¿Vieron qué linda la consulta? Sencilla, rápida, en 5 minutos lo resuelve. ¿Vieron? Se quejan de las bronquiolitis, qué lindas que son las bronquiolitis. Entonces, para lograr esto precisamos esto que es la atención integral o tener la mirada integral. ¿Qué son? Estrategias, normas, porque nos llevamos, cuando tenemos protocolos y demás, pero por ahí los protocolos se van cambiando con adolescente que va entrando al consultorio, se va cambiando y se va adecuando a cada
paciente, procedimientos, herramientas y recursos. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Nos organiza y nos da un tiempo también de espera y sobre todo para responder a las necesidades que va a tener Juan en el caso anterior, su familia y la comunidad y nuestros colegas. Porque muchas veces también tenemos la presión de que los colegas quieren saber qué pasó y demás. Y decir, no, mira, vamos a ver con el tiempo, y el tiempo por ahí es lo fundamental en estos casos, para sentarse y escucharlo al paciente que tenemos enfrente. Y para poder hacer todo esto, tenemos que tener conocimiento del marco jurídico que nos avala para hacer todo lo que tengamos que hacer. Y nos resguarda, entonces tenemos que conocer algo más para estudiar. Entonces, y refrescar la Constitución argentina tiene muy buenas leyes y tiene por ahí contemplado un montón de cosas y tenemos el privilegio, pero tenemos que saber que existen y cómo se pueden utilizar para no meter la pata, para no ser iatrogenia. En el caso puntual del caso clínico, el médico que lo derivó a Celeste vulneró el derecho de Juan de ser llamado por Juan. Y según la ley de identidad de género, en su artículo 12 habla del trato digno de las personas, y ante el solo pedido de alguien de ser denominado de alguna forma, hay que respetarlo, aunque no tenga el cambio de DNI. Entonces eso es fundamental para empezar una buena vinculación con este paciente. Y como dije al principio, si no sabemos, preguntar. Con la Merce nos gusta este esquema que nos da tranquilidad a los que trabajamos con adolescentes, porque nos habla de lo que podemos o no podemos hacer en el consultorio, y sobre todo este gráfico acá, que habla de la decisión que pueden tener los adolescentes ante la consulta médica, que se diferencia antes de los 13 años, entre los 13 y los 16 años, y después de los 16 años, en cuanto al abordaje que podemos hacer. Y como ven, que a partir de los 13 años, el adolescente va a participar activamente de todas las decisiones que nosotros hagamos en el consultorio. Entonces, por eso lo importante es escucharlo, responder todas las preguntas, darse el tiempo para que él pueda colaborar y adecuarse a lo mejor que le podemos ofrecer en la consulta. Después están un montón de leyes: protección integral de niños y adolescentes, derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado, Programa Nacional del ESI, que tenemos que conocer, que sabe, porque muchas veces decimos, bueno, se lo van a dar en la escuela y no en la consulta. Por ahí tenemos que aprovechar cada consulta como para hablar o preguntar si en la escuela están teniendo algún acercamiento con el ESI. Y bueno, y la ley que ya dije antes, la de identidad de género, tenemos que conocerla, hacerla valer y así pueden ser respetados nuestros pacientes. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los objetivos principales de esta atención integral e interdisciplinaria? Detectar y manejar enfermedades y conductas de riesgo. Nosotros por ahí, sí, los que han pasado por el servicio saben que tenemos una historia clínica del OPS que nos habilita por ahí el empezar no solamente centrarse en el motivo de consulta, sino prever condiciones que pueden presentar este adolescente. Entonces, la mirada más allá de la consulta que trajo nos sirve como para prevenir. Entonces puede ser un paciente que nos derivan con una enfermedad crónica para el control clínico, pero tenemos que trabajar mucho en interdisciplina e intersectorialmente como para abordar todas las temáticas y no tener miedo de hacer preguntas. Muchas veces tenemos que hacer el miedo a preguntar, por ahí nos limita y nos condiciona. Enseñar a los jóvenes la importancia de la prevención. Nosotros trabajamos mucho en eso y por ahí salimos del hospital y hacemos los talleres con los docentes, sobre todo para empoderarlo a ellos y que ellos se hagan partícipe de su cuerpo y de su sexualidad y de todo. Promover a hábitos saludables, alimentación, deporte, sexualidad, prevención de accidentes, abusos de sustancias, grupos de pares, relaciones con la familia, el tiempo libre, que yo me acuerdo cuando empecé con Clary, el tiempo libre era como un tabú de los adolescentes, que no sabíamos qué hacen los adolescentes y el miedo. Y bueno, la verdad que uno tiene que
darle para que tengan la libertad de tener su tiempo libre. Nosotros le decimos que está bueno tener el tiempo libre, hasta estar al cohete, un adolescente está bueno, porque ahí se ponen a pensar, y es que hacen el desarrollo de su capacidad cognitiva y cerebral. Y siempre usamos el ejemplo de que si un tipo no se sentaba abajo de un árbol a estar al cohete, no se le caía una manzana y no teníamos la ley de la gravedad por haber estado al cohete sentado bajo un árbol. Entonces siempre le damos ese ejemplo a los adolescentes para que ver que por ahí estar sentado sin hacer nada, que nos molestaba hace años que esté al cohete, y es un vago que está ahí, bueno, por ahí teníamos un pequeño genio que no lo dejamos pensar. Y la tecnología no me ayuda. Ay, cambia. Y hablando del paciente adolescente, vamos a tener, esto es lo principal, que es único. No hay otro adolescente igual, como no hay otra adolescencia igual. Que viene sano, mayormente. Que por eso es el mayor desafío. Tienen su propio saber, por eso lo hacemos partícipe. Tienen pleno desarrollo personal, físico y emocional. No tenemos que olvidar que se adapta cada uno a las modas, costumbre, a la historia, como hablábamos de la definición de adolescencias. Cada uno vive su adolescencia como puede o como lo dejan. Entonces, cada adolescencia es única. Esto es lo más lindo por ahí. Pueden venir solos, acompañados, voluntariamente, obligados o traídos. Nosotros en la historia clínica tenemos dividido en dos motivos que trae el adolescente y motivos que trae el que lo acompaña, y muchas veces el adolescente no tiene ni idea por qué llegó a nosotros. Ni sé. Entonces ahí tenemos que remar y empezar a trabajar con ellos. ¿Y qué esperan de nosotros? Y ahí nosotros una trampita, el saber médico, superior ahí. ¿Y por qué pusimos idóneo? Y entre así, escuchar y demás, idóneo porque ¿quién tiene la verdad? Tenemos la verdad, y como dijimos que los conceptos por ahí van cambiando, las adolescencias van cambiando, la historia va cambiando, entonces por ahí lo que sabíamos hace una semana atrás, hoy ya es viejo y ya deja, y por ahí como contábamos que por ahí antes veíamos un adolescente que estaba, le decíamos el vago, que estaba echado ahí, y ahora decimos, bueno, puede ser un genio que esté ahí, no es que esté todo el día, pero bueno, dar la posibilidad de que ayudar y acompañar a estos adolescentes. Ser paciente, cuando se te quedan, vos le preguntás y te quedan 10 minutos en silencio ahí el paciente y no te responde, tenemos que ser por ahí nosotros pacientes, tener habilidades de comunicación, y cuando se da esto, por ahí ver los lenguajes no expresados del adolescente, el lenguaje corporal, gestos, que por ahí habla mucho más que una palabra. Autoridad con mirada comprensiva y no juzgadora sobre todo, neutralidad moral, sacarnos fuera del binomio, tenemos que sacarnos la cabeza de la atención diferenciada del varón adolescente o de la mujer adolescente, tratar de ser neutral ahí en la consulta y tratarlos neutramente y hacer el control de salud y de sus órganos por igual, ¿sí? Y acompañar en la toma de decisiones. Y acá una pregunta por ahí que nos hacemos, por ahí hablaba Gabriela y Javier que las pubertades precoces se ven más en las mujeres, y se ve que la consulta de la mujer en todos los medios de salud son más asiduas que los varones. ¿Y por qué pensamos que es eso, de que el varón, los varones no consultamos a salud? No, cultural, no nos enseñaron. Y yo siempre digo a las mujeres, o decir, ¿qué? No tiene nada así, ¿no? Y yo siempre decía que las mujeres habían ganado mucho territorio en sus controles de salud. Y después me di cuenta que no, que las preparamos para que sean madres. Las controlábamos con un fin supremo de que sean madres y que procreen a nuestros hijos. Y también cambió mi pensamiento de que yo decía, ¿cómo ganaron que van al ginecólogo? Hay un médico especial, y el ginecólogo tiene mucho más
prestigio que el urólogo vamos poquito al urólogo, no vamos tanto como van las mujeres. Sí, al urólogo, pero no está tan publicitado y no están... Es un tema, sí. Ah, en el ginecólogo. La nena menstrual la llevamos al ginecólogo. El varón, no. Por eso culturalmente no vamos y como decía la Nati, somos superiores. Entonces por eso no vamos. Entonces, pero sí tenemos que la mayor mortalidad por causas externas, esa falta de control nos lleva a esto. Entre los 15 y los 24 años tenemos una relación de 6,1 a 1. Entonces por ahí esa ventaja que teníamos por ahí nos juega en contra y nos crean como seres que nunca nos va a pasar nada. Y otro tema, no hay datos estadísticos. Tenemos estudios que hablan de los embarazos, de riesgo, de los no riesgos, de todas las consecuencias que tiene el embarazo en la mujer, y estudios busca uno y tenemos. Pero por ahí cuesta mucho encontrar un estudio que hable de esa paternidad adolescente, cómo la pasó, si decidió o no decidió. No hay estudios fehacientes que hablen de las paternidades adolescentes. Por eso también los médicos estamos en falta porque no estudiamos esa parte. En realidad, ¿qué le pasa? Porque también a la consulta, Gaby, cuando van las nenas adolescentes, van la nena y la mamá. Está trabajando. Entonces también ahí te dan pena, o sea, la responsabilidad del adolescente varón, que encima de ser padre ahora tiene que trabajar, porque se mandó una. Iba a decir eso. Y no viene, Claro. Entonces debemos trabajar en eso, en la parte emocional, y tratar de citarlos y convocarlos a las consultas para que se hagan partícipe de este embarazo que tiene. Y tenemos que hacer promoción de la paternidad activa, que hablábamos recién. Y si uno en la atención integral se anima a preguntar, va a oír cosas que por ahí no queremos. Entonces vamos a hablar de crecimiento y desarrollo, que la oportunidad es con los certificados de salud o de discapacidad que nos dan, tenemos la oportunidad ahí plena de ampliar la consulta. Y por ahí, a principio de año nos torturan con los certificados de salud. Y doctor, ya, si no, no la dejan hacer actividad física, no puede, no, con discapacidad no me van a dar los medicamentos si usted no me hace esta constancia, las planillitas y demás, pero tenemos que tomar nuestro tiempo para ampliar la mirada y ver qué está pasando con este adolescente que tiene una dolencia por ahí, con los certificados de discapacidad crónica, cómo está viviendo, si está escolarizado, hablar de la sexualidad de este adolescente o esta adolescente. Hay un montón de cosas, alimentación, dietas, deporte, dietas especiales. Hoy por hoy estamos viendo muchas variaciones en la dieta que pueden ser moda, no moda, pero hay que acompañarlos. Las enfermedades crónicas, conductas de riesgo, si nos animamos a preguntar, por ahí vamos a encontrar siempre. Identificación sexual, conducta autolesiva. Tenemos que perder el miedo de preguntar sobre lesiones, si te hiciste, pensaste, qué te pasó. Cuando hacemos el examen físico completo, vemos el cuerpo entero, y si vemos lesiones repetitivas, no tener miedo de preguntar. Aunque sean viejas, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Uno puede en forma indirecta preguntar, y los chicos realmente contestan. Hablar de las redes sociales, de sus proyectos, y, como siempre vemos, el tiempo libre. Y ahí se ve. No nos tenemos que olvidar, como decíamos, de controlar su crecimiento y desarrollo. Examen testicular, que ahí Javier nos... Palpación, asimetría, localización. Preguntar espermarca. Como decía Gabriela, ninguna mujer se acuerda del arca, pero su primera menstruación sí, porque es un hecho familiar importante. Pero la espermarca
también porque no habla de la maduración sexual de este adolescente, y por ahí, sin revisarlo, vos sabés que si tuvo espermarcas, si tuvo una polución nocturna, ya tenemos un volumen testicular de 13, 15 más o menos. Entonces, ya con este pequeño dato, si no se deja revisar, vos ya ves, y decís, bueno, mojaste la cama ya de noche, ¿a qué edad mojaste por primera vez la noche? Si te tocas, te sale algo ya, y ahí uno aprovecha y utiliza los términos que utilizan los adolescentes, y tenemos que perder el miedo de preguntar sobre la espermarca. No la preguntamos nunca. Y con una sola preguntita tenemos un montón de información sobre este adolescente que tiene genitales masculinos. Y podemos ver, enseñar el autoexamen testicular, hidrocele, varicocele, hernias, no nos tenemos que olvidar de los cánceres, también se da, las infecciones. Tenemos adolescentes que están todavía con fimosis, frenillo, pene corvo, de todo, las malformaciones. El tamaño del pene, que es el mito también que asusta y consultan. Doctor, ¿qué hacemos? Mire lo chiquitito que es. Y si está todo acorde, no hay ningún problema, pero el mito del machismo que hablábamos, que cuanto más grande, más hombre es, y bueno, trabajar eso, no olvidarnos de los síndromes genéticos, y la ginecomastia, que se puede presentar en la adolescencia y que puede ser una condición social para esta persona que padece, que no se sacan la remera, como decía Javier, no van al club, dejaron ir al club y demás, usamos ropa amplia. Y por ahí trabajar esto, los gorditos tenemos grasita, hacer la palpación, a ver si realmente es una glándula mamaria o es que estamos gorditos. A ambos, porque por ahí también pensamos que una nena está teniendo una ginecomastia, no, es gordita y tocamos y abajo no hay nada. Y también tocar a las gorditas, porque podemos pensar al revés, es gordita y a ver si está abajo de esa grasa escondida una ginecomastia. Javier ya lo mostró, el orquidómetro, que tiene que estar, tendría que estar en todas las consultas pediátricas, no es caro, inviertan. No tengo acciones en ningún orquidómetro. Seguimos con crecimiento y desarrollo. Hablar de la vasectomía. ¿Cómo decir en adolescencia hablar de vasectomía? ¿Qué carajo está hablando el doctor Bastide? Tenemos pacientes, como dijimos, con discapacidad, que tienen pleno derecho a tener vida social, tener su vida sexual. Entonces, lo que se hace es consejería genética y trabajar para evitar que este niño pueda engendrar a alguien en consentimiento con él y con su familia. Tenemos un caso en el hospital de niños, un niño con un retraso madurativo moderado, escolarizado, iba a la escuela especial, a las escuelas laborales, se puso en pareja con una de las chicas, también con la misma característica que él, se mandó a ginecología, los padres consideraron, no, es una nena, no hicieron nada, ahora son felices papás de una nena de 3 años ya, porque también mandamos a hacer vasectomía y no, es chiquito, es grande, ¿no? Bueno, ahora logramos que en el SEMAFEL le puedan hacer la vasectomía a nuestro paciente, porque no sabemos genéticamente, porque no se pudo hacer el seguimiento genético, si había una condición genética que predisponga a que futuros bebés puedan tener la misma entidad patológica que sus padres. Entonces, cuando uno por ahí se pone vasectomía en adolescencia, se puede dar en algunas circunstancias con el consentimiento, y ahora hablamos con los urólogos del hospital y vamos a hacer un protocolo como para poder implementarlo en casos especiales, no a todo el mundo, pero en casos especiales que se requiera, con el consentimiento de la parte delegada del hospital, de los padres y del adolescente, porque a partir de los 13 años puede hacerlo, entonces trabajar con todos los temas. La anticoncepción masculina, que este último tiempo la estoy torturando a Gabriela, porque empezaron, por suerte, a aparecer y sacarle peso a ustedes, pero por muchas pacientes me decían, no, yo no voy a confiar que se tome el varón el anticonceptivo. Bueno, hay geles que se pueden aplicar, que van a disminuir la espermogénesis y se pueden utilizar como anticonceptivos masculinos. No, sí, no está en estudio, pero porque ustedes no confían en nosotros.
Son geles que se pueden poner en la espalda, está todo en estudio, en investigación, no sé en qué etapa, pero tenemos que terminar esa investigación y después que llegue a Argentina. Son varios. Y que se lo pongan después, eso es lo más difícil, creo. Confíen, confíen. Tranquila. No, el gel lo que dicen que demora 3 meses en tener efecto. Sí, hay que estudiar, pero por eso dijimos, vamos cambiando y ya... Bueno, ahí como ven que están saliendo ya información de anticoncepción masculina, así que nos estamos ocupando para que no todo el peso esté en ustedes. Y después, otra cosa hablando, que aumentaron las consultas de vasectomía en Santa Fe. Así que es un tema también importante porque fuera de la adolescencia, que pensemos en la vasectomía y otra alternativa, bueno, y que se esté usando y se pueda usar, viene bárbaro. Y creo que acá yo terminé y la dejo con la Merce. Bueno, buenas tardes ya. Ahora para ir hablando, haciendo algunos tips cortitos de distintas patologías que van apareciendo, o consultas que nos hacen los adolescentes en el consultorio. Corto, conciso, como para que les quede, digamos, fácil cuando están en el consultorio adelante de los adolescentes. La típica que siempre me dicen, no sé qué hacer con el adolescente, lo miro cómo te gustan los adolescentes, no sé qué decirle, no sé cómo hablarle. Entonces, ante esa situación, la idea es un poquito ir tirando algunos tips. Entonces, en cuanto a la higiene menstrual, ¿por qué puse ahí la copita? Porque la típica, vieron que siempre tenemos la doble consulta, la de la mamá o del acompañante y del adolescente. Muchas veces viene el adolescente que se quiere colocar la copa y la madre, no, pero la copa será para ella, pero ella no tuvo relaciones, será que sí, que no. La forma en que se quiere cuidar. Y ahí está todo lo que veníamos hablando, que venía hablando Fabio, el poder escuchar al adolescente, qué es lo que quiere. Saber que uno puede retirar a la mamá o al acompañante y poder preguntarle qué deseo tiene de cómo se quiere cuidar. Saber que hay un montón de formas de cuidarse además de la copa menstrual, que no hay ningún problema, la pueden usar desde los 10 años sin ningún drama, sabiendo, digamos, cómo es el cuidado y siempre que el adolescente quiera. Eso es lo más importante. Después hay muchos adolescentes que están con mucha conciencia, digamos, ecológica, empiezan a utilizar las toallas que son reutilizables, lavables, saber que existen, vienen bombachitas que son también lavables, o sea, conocerlas para que no nos agarre así de sorpresa es una buena forma. Y reconocer, esa fotito me encantó, reconocer que el cuerpo es de sexo femenino, pero a lo mejor es un transitar de una persona que se percibe varón. Entonces, ver cómo eso le implica, cuál es la mejor forma, qué es lo que prefiere para poder sentirse a gusto con su adolescencia que está transitando. Así como tips, más o menos, todo lo que estuvieron hablando Javier y Gabriela, que la telarca entre los 8 y los 12, y la menarca en promedio más o menos, que bueno, Gaby dijo 12,3, que bajó ahora en los últimos estudios. Y a modo así de repaso rápido, que ya lo dijeron, en esto de la pubertad precoz. Tengo una pacientita, tiene 7 años, le palpó algo. Yo siempre les cuento a las mamás cuando vienen los adolescentes que en este periodo los empiezo a controlar más seguido. ¿Por qué? Y les hago recordar que cuando eran menores de 2 años iban muy seguido al pediatra. ¿Por qué? Porque estábamos en una etapa de crecimiento rápido. Esta etapa también es una etapa de crecimiento rápido, entonces es adecuado poder citarlo seguidamente. Y con esa premisa uno sabe que, bueno, palpaste algo, no tiene ninguna otra cosa, no hay antecedente, no viste otra cosa, vas a evaluar la velocidad de crecimiento, vas a ver la edad ósea y, como decía recién, para ir ganando tiempo ya vamos pidiendo estudio. Y más o menos así ustedes, digamos, ahorran un tiempo, agilizan esa consulta y queda rapidito marcado, digamos, en algún tips. Las alteraciones del ciclo menstrual, acuérdense que pueden ser por déficit, por exceso, como para decirlo rápido, porque se acuerdan que antes en la facu estudiábamos menometrorragia, oligomenorrea, bueno, déficit, exceso o ausencia. Las más frecuentes suelen ser por déficit o ausencia y suelen corresponder a una inmadurez del eje puberal y siempre que sean posterior a la menarca, ¿sí? Es importante en esta evaluación del crecimiento, del peso y demás, saber que necesitamos un porcentaje de grasa magra
para que se produzca esa menarca. ¿Cuánto? Un 17%. Y para que los ciclos sean ovulatorios, un 22% de esa grasa magra tiene que estar presente para que esto se sostenga. Y ahí nosotros le pedimos ayuda con el calendario menstrual, que le pedimos a los adolescentes que lo anoten el primer día que empiezan a menstruar, cuánto dura, cuántas toallitas utilizan, si hay síntomas acompañantes. Todos esos son datos que nos van a servir para poder acompañarlos mejor en lo que es la salud en cuanto a la higiene menstrual. Y en las alteraciones por exceso, las metrorragias, por ahí lo traigo a colación porque muchas veces hacemos el tratamiento, evaluamos si es leve, moderada, severa, según la hemoglobina, el hematocrito, los síntomas que tiene el paciente, hacemos el tratamiento y casi siempre falta el tratamiento de la anemia, la sustitución con hierro, que hay que hacerla y hay que controlarlo. Entonces, no olvidarnos de ese detalle, porque seguro que se hace todo lo demás y a veces nos está quedando pendiente eso, perdón. Y en los adolescentes, si hay algún otro síntoma acompañante, pensar en una metrorragia que puede ser un marcador de alguna enfermedad oncológica como una leucemia. Tenerlo, digamos, ahí presente. Después, en cuanto a la Consejería de Salud Sexual, después vamos a seguir hablando, pero aprovechar ese momento sin vergüenza para poder hablar y dejar abierto el diálogo para que el adolescente pueda charlar. Bueno, y ahora en la pandemia venían todos con barbijos divinos, qué sé yo, y de pronto ahora ya se los empiezan a sacar, y el otro día una paciente apareció con un piercing, una paciente mielomeningo que estuvo complicada, y bueno, en general, cuando un adolescente tiene la idea de colocarse un piercing, no lo van a disuadir. Así que más vale nos amigamos, entendemos qué es lo que quiere hacer y lo aconsejamos bien. Hay sitios donde por localización y frecuencia tienen mayor chance de sobreinfectarse y causar endocarditis, sepsis, infecciones localizadas, que son la oreja y el ombligo. Y también ahí lo que tenemos que charlar es el lugar a donde se lo van a hacer, porque también existe que, no, me lo hizo mi amigo, quemó la agujita con el encendedor y me perforó. Y entonces, lejos de disuadirlo, mejor aconsejarlo para que esto sea, digamos, lo adecuado. Ellos tienen bastante sentido de la estética, entonces por ahí cuando se quieren colocar los piercing intrabucales, que daña terriblemente la encía, causando retracción y después pérdida de piezas dentarias, cuando uno se los cuenta, es como que la información protege. Y también saber que muchas veces los piercing en la lengua producen broncoaspiración o aspiración del cuerpo extraño. Entonces, charlarlo, saber, porque estas cosas muchas veces caen y uno dice, ay, mejor ni hablo, hablemos de otra cosa, contame cómo estás creciendo. Entonces, poder dejar este espacio y estar abiertos y no ponernos en una actitud por ahí paternalista de, no, mira, no te conviene, espera. Lo mismo los tatuajes. Y más ahora que hay una remoción un poco más fácil. Si bien es muy dolorosa la remoción con láser, hay tatuajes, ahí también nosotros podemos asesorarlos como para que esperen. Recuerden que el cerebro del adolescente está en pleno modelaje, ese prefrontal se está formando, se está produciendo la poda neurológica, ese cerebro va a empezar a pensar más rápido y va a ir cambiando los gustos, los intereses, desde que es un adolescente temprano a un adolescente tardío. Entonces, ir con esto para que cuando tome la decisión sea una decisión realmente acertada, hacerlo pensar el lugar donde se quiere tatuar, en el cuerpo, ¿no es cierto? Y qué cosa se quiere tatuar, qué significa, qué cosa piensa, y hacerlo pensar. Y lo mismo, si ya es una decisión irreversible, que está tomada, aconsejarlo con todo lo que son las medidas de asepsia y el cuidado posterior de estos tatuajes. Recuerden que ellos tienden a ser más propensos a enfermedades intrabucales, entonces eso charlarlo con ellos para que tengan los cuidados adecuados. Bueno, y los expansores auriculares, que bueno, tiene tratamiento, pero es terrible lo que van haciendo ellos. Gustos. El acné, muy frecuente, es una patología que está prácticamente en casi todos los adolescentes. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque muchas veces el acné viene asociado a depresión, a alteraciones, a sentimientos de retraimiento, les impide socializar. Entonces, y es muy frecuente que uno dice, ay, ¿qué le doy? Bueno, lavate con jabón blanco. No, esa es la típica indicación que por ahí se da que no sería la más adecuada. Lo podemos clasificar leve, moderado, severo.
Y en base a eso ir haciendo el tratamiento. Recuerden que le va a llevar cerca de un mes el tratamiento para ver cambios y para poder reevaluar el tratamiento, porque muchas veces le dan una cremita una semana, después la otra, y no, es importante hacerles saber que van a tener que tener la constancia de un mes para reevaluar el tratamiento. Y en el caso del acné severo, con el uso de la isotretinoína, recuerden que es teratogénico y es importante hacer un test de embarazo un mes antes de empezar el tratamiento, se vuelven a hacer test de embarazo mensuales y se debe colocar un anticonceptivo oral para evitar, digamos, el embarazo. Se debe controlar el perfil lipídico de ese paciente y, digamos, un hepatograma por el efecto que pueden tener sobre estos mecanismos. Siempre que el acné no tenga ninguna otra cosa, el tratamiento es local, si es leve, o vía oral, si hay mayor componente antiinflamatorio, y se pueden combinar. Y recordar que si hay otros síntomas acompañantes, pensar en alguna causa endocrinológica. A ver. Bueno, acá hay un poco una mezclita, pero son consultas que salen en el consultorio muy frecuentes, ¿sí? La hiperhidrosis, ustedes saben que es la sudoración excesiva, el aumento de las glándulas sudoríparas, que tenemos que acá hacer la primera diferencia entre primaria y secundaria, ¿sí? La primaria es la que ocurre ante el aumento de actividad física, calor, demás, y durante el día. No aparece durante la noche. Si aparece una hiperhidrosis nocturna, tenemos que empezar a pensar en una patología secundaria, un feocromocitoma, enfermedades endocrinas, cardiopatías, entre otras. El uso de risperidona también puede estar asociado. Eso se va a producir nocturno y es secundario. El tratamiento son las sales de aluminio, que se usan los desodorantes. En general, cuando disminuyen los síntomas, se empieza luego a usar una vez por semana o cada 15 días. Realmente para ellos es muy avergonzante, no quieren hacer nada, transpiran un montón, no se quieren acercar a nada, andan con 3 o 4 camperas con 40 grados de calor para que no se les note. Entonces, poder acompañarlos y ayudarlos con esto es muy, muy importante. Y cuando esa hiperhidrosis se asocia a una infección bacteriana, esas mismas bacterias producen, mucho olor desagradable, lo podemos asociar con un antibiótico tópico, como el eritro o la clindamicina. Y en cuanto a la depilación, si bien no es un tema médico, es algo que preguntan un montón, pero es un tema cultural que está socialmente aceptado. Muchas veces empiezan con algunos vellitos y ya las mamás preguntan si se pueden hacer depilación láser y qué pueden hacer. Entonces ahí lo principal es preguntarle si le molesta o no le molesta, porque a lo mejor a la madre le molesta, pero a la nena no. Lo cierto es que, o nene, a la persona, exacto, puede ser. Lo cierto es que es importante preguntarle, porque ellos a lo mejor son muy felices con sus vellos y no necesitan otra cosa. Y lo que sí lo quiere es el padre o madre que lo acompaña. Si la adolescente lo requiere, siempre vamos de menor a mayor. Por ahí las ceras depilatorias que no producen dolor ni nada, ni molestia, las cremas. Las cremas depilatorias, después puede ser afeitarse y después vamos a ir increciendo. Con el láser siempre me preguntan, esa es típica. Se puede usar, no hay ningún problema en los primeros estadios, pero como está en etapa de crecimiento, lo más probable es que no sea definitiva, o sea, la parte definitiva que los padres la olviden, porque va a volver a crecer el vello, ¿sí? Está en cualquier lugar, gimnasio, y cualquiera la hace. Y eso están alquilando aparatos que son, la verdad, que viejos, porque el que ya se le rompió, entonces demora más, no sirve tanto, y en general quien lo hace ni siquiera está capacitada, puede ser la secretaria de un consultorio. Entonces, una de las aplicaciones, si es una nena menor de 15 años, yo les recomiendo a las madres que si quieren hacer la definitiva, porque llegaron a esta etapa que no dan bolilla, por lo menos primero lo consulten con una dermatóloga infantil especializada, porque aparte después las pueden quemar. Aparte del dolor. Tratar de buscar lo más idóneo. Sí, exacto, sí. Exacto, así que, pero bueno, ir sabiendo.
Rapidito, la fotoprotección, recuerden que el 80% de la exposición que van a tener en la vida la van a tener en la edad adolescente. Entonces, fíjense lo importante que es poder hablar con ellos que usen un factor de protección arriba de 30 y que sea de los 365 días del año. Recuerden que las camas solares también predisponen al cáncer, al melanoma. Bueno, las estrías también es un motivo de consulta frecuente. Recuerden el 70% más frecuente en las mujeres, el 40% de los varones pueden tener estrías y no necesariamente asociados a sobrepeso. Chicos delgados, de rápido crecimiento, suelen tener muchas estrías en la espalda y van a tener mejor respuesta al tratamiento cuando es en el periodo agudo, cuando está media rojita la estría. Entonces eso como para ayudarlo. Bueno, en cuanto a la alimentación, así, tips rápido que les quiero contar. Recuerden que hay un auge en todo lo que es la alimentación vegetariana y vegana. Muchos adolescentes nos consultan. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿por qué querés ser vegetariano? ¿Sí? Porque muchas veces hay enmascarado algún trastorno de la conducta alimentaria. Algunos simplemente porque vienen de familias vegetarianas y entonces quieren seguir comiendo o por una conciencia de los animales, que se nota que es su preocupación, y otros también tener siempre ahí la banderita del trastorno de las conductas alimentarias. En cuanto a la obesidad y el síndrome metabólico, hay algo que les puede servir, que está en el consenso de la SAP, es unas preguntitas motivacionales que nos sirven para saber en qué estadio estoy frente a este paciente que quiero empezar a hacer un tratamiento por obesidad o sobrepeso. Por ejemplo, ¿te parece importante modificar la alimentación? Si te dice que no, y ahí vas a empezar a trabajar desde otro lado. ¿Para qué le vas a decir que corra, que coma frutas, verduras y que tome líquidos si ni siquiera le parece importante? ¿Sí? Si le parece importante, ¿qué cosas le parece que tiene que cambiar? ¿En qué lo va a favorecer y en qué no? Eso ya nos va dando una idea de que estamos entendiendo que hay una enfermedad, algo que modificar, y cómo vamos a poder encararlo. Y si empezó con el cambio, ¿desde cuánto hace que está con el cambio? Estas preguntitas nos ubican para poder hacer un tratamiento más adecuado escuchando a este adolescente. Y obvio que es una problemática muy compleja porque es multifactorial, se debe trabajar interdisciplinariamente, y muchas veces los familiares no terminan de ayudar o de comprender. A veces son los mismos familiares los que no están entendiendo que hay algo para tratar. Y en los trastornos de la conducta alimentaria, a nosotros, que si bien aumentaron un montón en este tiempo de pandemia, nos sirve mucho el test de SCOF, que yo ahí se los nombro, que nosotros nos fuimos a ver y encontramos una validación que se hizo en Colombia de unas preguntitas muy sencillas que las pueden hacer en el consultorio, y no es que va a diagnosticar, pero es como un screening, nos va a dar una idea de que algo está pasando. ¿Y qué sensibilidad tiene? Una sensibilidad del 81% con una especificidad del 78%, lo que nos dice que es una herramienta bastante aceptable para poder evaluar los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y qué le preguntamos? Si tiene sensación de estar enfermo porque siente el estómago lleno o se siente incómodo, si está preocupada o preocupada porque siente que tiene que controlar lo que come, si ha perdido recientemente 6 kilos en un periodo de 3 meses, cree que está gordo a pesar de que los demás le dicen que está delgado, y diría que la comida domina su vida. Si hay 2 respuestas positivas, decimos que este test de SCOF es positivo y vamos a investigar un poco más, nos vamos a detener un poco más en este paciente y en todo lo que es la conducta alimentaria. Repasándolos, si quieren, yo en virtud del tiempo, que no sé cómo estamos, sino los criterios de internación de los pacientes, que siempre que haya, digamos, un índice de masa entre 2 y 3, bradicardia, síntomas de descompensación, autolisis o falla, digamos, en el acompañamiento familiar de ese adolescente. Esos son criterios de internación. Y acá puse el lupus es difícil para todo, pero cuando lean lupus, lean enfermedades crónicas, ¿sí? Porque los adolescentes que tienen enfermedades crónicas sienten que se sienten muy diferentes del resto de sus pares. Y muchas veces los lleva a tomar malas decisiones en cuanto al seguimiento de su enfermedad. ¿Y cuál es nuestro trabajo entonces como pediatras de adolescentes?
tratar de favorecer la autonomía progresiva. ¿Qué es esto? Tratar de que ellos puedan hacerse cargo de su enfermedad de a poquito y según su capacidad, para poder aceptar lo que les tocó y poder llevarlo de la mejor forma posible. Favorecer la exogamia, esta salida del hogar, para generar un individuo independiente, que es a lo que queremos llegar. Evaluar las conductas de riesgo, porque estos adolescentes también salen, también se juntan, también tienen pareja, y es importante poder acompañarlos y asesorarlos, porque muchas veces nos centramos en, bueno, ahí tenés tu lupus, tu medicación y el lupus es todo, y no. Esos son personas, son una persona que siente, piensa, quiere y tiene que vivir como el resto de las personas. La asesoría en salud sexual y reproductiva que les decía, evaluar el tiempo libre, favorecerlo, implementarlo, evaluar los proyectos a futuro, porque muchas veces no se habla de eso y eso frustra un montón porque no hay un objetivo de vida. Y acá estamos con las conductas de riesgo. Ustedes saben que el consumo de sustancias toda la vida han estado en la humanidad, que es un fenómeno muy complejo y en este momento es una dificultad, digamos, en el sistema de salud muy importante, un problema muy grave en el sistema de salud, con todas las sustancias que hay. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es cualquier sustancia que altere la percepción de la realidad que nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos distintas formas de uso, tenemos el uso de una sustancia que muchas veces se dice que es episódico, ocasional, una única vez, a lo mejor, y uno piensa que eso no tiene riesgo. Sí tiene riesgo, porque yo por única vez tomé una cantidad excesiva de alcohol, agarré un auto, choqué, maté a alguien o me maté yo, ese único uso ocasional y único de esa sustancia genera un daño, ¿sí? El abuso de una sustancia se trata cuando ese uso es desmedido en cuanto a la frecuencia, la cantidad o el fin, la finalidad del uso de la sustancia. Y el consumo problemático cuando ya interfieren todas nuestras relaciones o las situaciones que nos rodean e impiden que podamos seguir desarrollándonos. ¿Qué suelen hacer los adolescentes? El consumo excesivo episódico de alcohol. ¿Qué significa eso? Cuando se bebe grandes cantidades de alcohol en un breve tiempo. ¿Cómo funciona en el cuerpo? Como un alcohólico crónico. Todo el daño que puede producir es como el de un alcohólico crónico. Fíjense lo importante que es. Y saber que la mezcla que suelen hacer los adolescentes pueden desencadenar distintas arritmias que pueden terminar, digamos, con el paciente muy grave. Entonces, siempre en las guardias recuerden hacer un electrocardiograma, porque muchas veces entran, le hacemos todo, le ponemos oxígeno, vía, becosina y demás, pero no hacemos el electro. Es importante hacerlo. Y bueno, ¿cómo se divierten los adolescentes? ¿Conocen el PUT? A ver, los jóvenes sí. Primero y último día, exacto. Y después está. ¿Y el UBI? ¿Vieron? El UBI siempre van poniendo uno nuevo, nos tienen así estudiando todo el tiempo. El último, vacaciones de invierno, las últimas vacaciones de invierno. O sea, esa es nueva, chicos. Así que, y es una ocasión en la que, digamos, se predispone para los grandes consumos. Y esto que, bueno, Red Bull te da alas, ese es como gracioso, pero te da alas, sobre todo cuando lo combinamos. Está muy usado y pregúntenlo a los adolescentes tempranos, 11, 12 años, ellos creen que es un jugo y lo toman muchísimo. Pregúntense, van a sorprender de cómo lo van a encontrar. Y esto como para que nosotros sepamos dónde estamos situados, ¿sí? El cannabis tiene una prensa muy buena, es verde, es natural, entonces todos los adolescentes piensan de que no es tan mala como el tabaco ni como otras drogas, a pesar de que es una droga de uso ilegal. Es la promoción, exacto. Pero fíjense que ya hay miles de estudios cómo intervienen. Yo siempre les cuento, se hizo un estudio en Colorado en donde cuando el consumo de cannabis se hace entre los 12 y 15 años, esos adolescentes a los 25 años tienen un 20% de desarrollar una enfermedad psicótica. Ataques de pánico, psicosis, esquizofrenia. O sea, piensen que es un porcentaje muy alto, un 25% de capacidad de desarrollar.
¿Qué nos dice el Observatorio de Drogas Argentina, el CEDRONAR? Que el 55% de los menores de 15 años alguna vez experimentó con marihuana. O sea que cuando ustedes vean pacientes menores de 15 años, piensen que la mitad ya algo de alguna situación tuvo con la marihuana. La ginecomastia. Exacto. Si consume marihuana. ¿Qué es? Bueno. Eso, bueno, eso que dice Gaby es efectivo. A ellos seguramente les va a preocupar más porque con el tabaco que aumenta, digamos, la gingivitis y el riesgo de que se caigan los dientes, le va a preocupar más que se le caigan los dientes que el cáncer de pulmón, porque no piensan a futuro ellos. Y el aliento. Entonces, estas cosas importantes. Y un dato para que les quería comentar es que cuando nosotros hacemos los talleres en las escuelas, siempre les preguntamos que nos nombren las drogas que conocen. Y nos tiran el éxtasis, la pasta base, cocaína, marihuana, y van mencionando todas las drogas, y lo llamativo es que nunca nombran el alcohol y el tabaco, que también son drogas, pero que son de curso legal. Entonces, como a veces la naturalización hace que uno no vea que está en una situación de riesgo por pensar, digamos, que no produce daño, por ser legal. Bueno, y dentro de las otras conductas de riesgo están las redes sociales. Ellos nos sacan años luz y chispita. Recuerden que son los nativos digitales. Ellos nacieron y ya había tecnología, saben cómo usarla, se manejan bien, están muy cómodos con esto, y nosotros somos inmigrantes, vamos aprendiendo. Pero eso no nos tiene que correr del lugar del acompañamiento, de poder estar al lado del adolescente, preguntarle qué cosas miran, qué ven, que sepan que nos puedan dar la clave de su celular, no para revisar, pero sí para acompañar, para poder ayudarlos. Ustedes saben que situaciones de grooming existen. ¿Saben lo que es el sharenting? ¿No? Bueno, el sharenting es lo que hacemos los adultos, nosotros los nativos, que es compartir fotos de nuestros hijos, ¿sí? O de nuestro familiar, nuestro primito, sobrinito. Entonces, nosotros empezamos a ser ciudadanos digitales cuando aparece la primera foto en Internet. Recuerden que una vez que hay una foto en Internet, ya deja de ser tuya, ya es de Internet. Y con eso se puede hacer lo que quiera. Y hay bebés que tienen un mes de vida y ya tienen 1000 fotos en Internet. Y eso lo hacemos los adultos. Y eso a veces no nos damos cuenta de que a futuro puede traer consecuencias. Esa foto queda, ese niño crece, después aparece esa foto y eso puede ser víctima de bullying o ciberbullying, ¿sí? Entonces, fíjense la conciencia que tenemos que tener, cómo tenemos que aprender yo por ahí lo comparo con un auto, tenemos que aprender. Uno cuando va a sacar a manejar, estudia las leyes, sabe cómo se pone el cambio, cómo se va para adelante, para atrás, de los cuidados. Bueno, esto también tenemos que aprender para poder acompañar y acompañar a nuestros adolescentes. Fíjense lo que hice, el sexting, ¿saben lo que es? Sí. O sea, es tener fotos de la privacidad compartidas con otra pareja. Eso nos expone muchísimo, digamos, en riesgo, porque también puede, digamos, predisponernos al grooming y demás. Y lo que dice Grooming Argentina es que 4 de cada 10 adolescentes entre 14 y 17 años ya lo practicaron. O sea que no es que lo veamos chiquito de 14 años, no lo hace. Sí, existe y está. Y ahí yo traigo lo de la pornografía en la adolescencia, que está ahí, en la mano, en el celular. Los chicos lo tienen súper accesible y pueden ver. ¿Cuál es el problema de la pornografía? Que introduces ideas que no son la realidad, ¿sí? Entonces hay una expectativa que es totalmente falsa. Estos adolescentes creen que la vida romántica se debe vivir como se ve en una película o en la pornografía que consumen, y eso trae a maltrato, misoginia y un montón de cosas que hay que hablar. Entonces es importante que podamos hablar con los adolescentes de estos temas. Siempre ustedes tienen que estar favorecer el diálogo, estar dispuestos a charlar de estas cosas, aunque por ahí puedan ser más complejas. Y poder darle herramientas, decir, mira, si vos estás en, qué sé yo, estás en un grupo y te sentís incómodo, te podés mover. Si vos estás siguiendo a tal persona, en TikTok hay una influencia muy grande
porque ven mujeres súper delgadas con unos abdominales ultra marcados que muchas veces no son reales, pero ellos piensan que es real y tratan de lograr eso que es lo que nos están imponiendo, digamos. Entonces, poder hablar de esto, si uno no se siente bien y demás, que se puedan correr y que lo puedan charlar. ¿Qué hay que hacer? Supongan que viene un adolescente que le pasó una situación de grooming. ¿Qué hacemos? Importantísimo, no borrar ni modificar el contenido de los mensajes, ¿sí? Nunca se contesta ni se trata de resolver la situación por sí solo. No hay que reenviar los archivos, los audios ni demás, y hay que realizar la denuncia. ¿Dónde? En la Policía Federal, hay ahí un mail donde pueden ir, o en el INADI. Si no, se puede consultar a un abogado, pero nunca se queden solos con una situación de grooming en la que se puede poner en riesgo el adolescente. Voy rápido por el tiempo. Bueno, y en cuanto a diversidad, estos conceptos, género, ¿saben qué es? Quieren que los vamos a ir repasando. Género es cómo uno se autopercibe, ¿sí? Si me percibo mujer, independientemente del sexo biológico, el sexo biológico que está abajo es con los caracteres que nos tocó nacer, femenino, masculino, indeterminados, que también los hay. Y el género es cómo uno se percibe. Una persona cisgénero va a coincidir su autopercepción con el sexo biológico. Y una persona transgénero no va a coincidir su autopercepción con su sexo biológico. La orientación sexual es aquello hacia lo que uno tiene atracción romántica o deseo de amor sobre otra persona, que puede ser del mismo sexo, distinto sexo, indeterminado, fluido. Y el rol de género es esto que está impuesto en la sociedad, esto es de nena, esto es de varón, pero que cada persona la puede vivir vivir como lo desea. Entonces, lo que hablaba hoy Fabio, conocer las leyes para no dañar, es muy importante para poder acompañarlos, saber que no es necesario el cambio del documento para empezar a llamarlos como se autoperciben, y que tampoco es necesario el cambio del documento para poner en la historia clínica el nombre autopercibido, ¿sí? Ni en historia clínica, ni en la libreta de la escuela, ni en ninguna. Ya el solo hecho de que una persona exprese verbalmente cómo debe ser llamado, si uno lo llama diferente, está incumpliendo con la ley, ¿sí? Respetar, bueno, la confidencialidad, los tratamientos que se pueden hacer, esto que Fabio nos comentaba, que nosotros les damos para que se informen, que sepan, acompañarlos. Nuestro trabajo es acompañarlos, no hay una enfermedad, ¿sí? Acá es acompañar y estar a la altura de la situación. Poder asesorarlos con otras medidas que no sean médicas ni quirúrgicas, como los brindes, las bandas, los orinadores, las medidas para la escuela, cómo cuidarse, decirles que hay que sacar los corpiños a la noche, a los binder, para no dañar. Rápido, como para ver cómo es la hormonización cruzada. Bueno, el freno que es reversible, y bueno, cómo más o menos vamos trabajando. Y acá un poquito de, así, rapidito, lo que es la anticoncepción y la asesoría de salud sexual y reproductiva y la prevención de los embarazos no deseados. En general, lo mismo que venimos diciendo, escuchar al adolescente qué es lo que desea, qué es lo que quiere, porque a veces nosotros le queremos poner un anticonceptivo de larga duración y ellos no quieren, porque nosotros entendemos que es más cómodo, es más práctico, es más fácil, disminuye el riesgo, porque si bien el anticonceptivo es un método altamente eficaz, depende de la usuaria, de cómo lo usa la usuaria. Entonces, los olvidos y demás van a hacer que esa eficacia que tenga el método disminuya. Entonces, para todo lo que es la prevención de las infecciones de transmisión sexuales, el preservativo y el campo de látex. El campo de látex lo conocen todos. ¿Saben cómo se hace? ¿Sí? ¿No? El campo de látex. Ahí abajo está, es sobre todo para el cuidado, digamos, de las relaciones orales o entre dos mujeres, exacto. Se usa con el preservativo, fíjense ahí en la figurita, lo desenrollan, quitan el arito de atrás, se abre hacia el medio y queda como un campo que se va a interponer en las mucosas donde van a tener relaciones. Es un poco incómodo, que es lo que nos preguntan siempre en los talleres cuando vamos. ¿Y cómo lo sostenéis? ¿Y cómo hace? Sí, es incómodo, hay que fabricarlo,
Algunas veces lo decimos con una tijerita o no, pero bueno, va a depender del ingenio de la pareja para hacer que el armado del campo de látex sea interesante. Y la pastilla de emergencia, que antes era la pastilla del día después, que le decían que por ahí se cambió el nombre y le empezamos a decir de emergencia, porque cuanto más pronto se toma, más efectiva es, siempre tratamos de que la conozcan, sepan, y que realmente se use como una medicación de emergencia, ¿no? Como una forma de cuidarse o un método de anticoncepción. Ya estamos. Bien. Dos cosas de conductas autolesivas. Saber que o sea, que la depresión está en los adolescentes, que un 20-25% de las consultas puede haber casos de depresión, entonces estar atentos, hablar, preguntar, estar atento al cambio de sus estilos de vida, de cómo ellos, las cosas que hacen, y saber que una detección precoz favorece, digamos, la evolución del paciente. Recuerden que el suicidio es la segunda causa de muerte en los adolescentes entre 15 y 19 años. Estas lesiones producidas muchas veces no necesariamente tienen idea suicida, pero sí es un llamado de atención, es un decir que no puede decir la boca y lo dice el cuerpo, y que responden muchas veces al hecho de poder sentirse vivos, el no poder sentir, no poder expresar, que muchas veces sí pueden desencadenar en un intento de suicidio. Pero son esto que decía Fabio hoy, de si vemos marcas, preguntar. Hablar de suicidio no induce al suicidio, al contrario, alivia. El hecho de que el paciente pueda contar, comentar, alivia un montón y saben que están acompañados. Y a veces simplemente hay que escuchar. Bueno, una estadística muy triste, 454 niños se suicidaron, creo que esto es 2021, había sido en 2019. Eso habla de más de un niño por día que se ha suicidado. Entonces, saber que es algo prevalente, que está. Eso sí. Y en España, ¿qué pasó con el COVID? Que aumentaron las consultas por autolesiones y suicidio. Por intentos de suicidio aumentó un 145% asociados al COVID y los intentos un 180%. O sea, estar atentos a estas situaciones. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos herramientas, ¿sí? El abordaje integral se hizo conjuntamente con el Ministerio de Salud, UNICEF y la SAP. Ahí hay todo cómo uno más o menos puede manejarse, qué hacer, qué medidas tomar. Ahí yo les dejé el link por cualquier cosa que lo deseen. Y rápidamente saber que no es un acto repentino, que en general van avisando, olvidarnos de los mitos, que si el que dice que amenaza no lo hace, las personas que intentan suicidarse tienen un padecimiento mental, eso no es cierto. Cuando una persona da señales de mejoría o sobrevive a un intento, está fuera de peligro. Son todos mitos que debemos desterrar para poder acompañar. Bueno, nosotros en los talleres, como trabajamos con los chicos, que realmente es increíble y cada vez nos sorprenden más. Lo que se lleva a un adolescente de la consulta con el especialista de la adolescencia son los consejos para el cuidado de su salud sexual, pautas de alimentación, la actividad física, las conductas de riesgo con el alcohol y la sustancia, los consejos para descansar mejor. Tenemos redes también, vamos trabajando, vamos informando, y nos preguntan un montón de cosas los adolescentes. Y bueno, gracias. Y lo terminamos con un abrazo porque era lo que más le gustaba dar a Clarita. Así que ahí queda. No sé si preguntas tienen. De lo que comentabas recién de la fotoprotección. ¿Entendí bien que le aconsejan que todos los días estén protegidos? Bueno, la pregunta apunta fundamentalmente porque hay una mayor incidencia de déficit de vitamina D. Y los chicos en la actualidad tienen muy poca actividad al aire libre. Muchas actividades son en clubes que están cerrados o se quedan a casa y no salen. Entonces, al revés, nosotros aconsejamos que salgan y que tengan algo de actividad. Sí, es cierto.
Es cierto, e incluso el déficit de vitamina D se vio que influye negativamente en el estado de ánimo, o sea, se da vitamina D en estados depresivos y demás, o sea que, bueno, esta aclaración que hace Javier se la agradezco porque es cierto, con 10 a 15 minutos de exposición de manos y caras alcanza para la síntesis de vitamina D exógena. Ahí está. Exacto, excepto de 11 a 15. Sí. Cortos, con tiempos cortos está bien. Ujú. Quieta la ropa y en posición directa no tras un vídeo. Exacto, sí, porque si no, no sigue. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No tengo preguntas. Bueno, muchas gracias.